Yo me pregunto cómo podemos estar hablando de un informe que no sabemos si existe. Bueno, ha hablado él el primero. Claro, porque, él ha hablado fíjense ustedes cómo se hace. Alguien dice, hay un informe de la UCO que vamos a publicar y que dice esto y esto. Nadie lo ha visto, nadie sabe si existe, nadie. Pero la prensa le pregunta. Entonces él habla porque le ha preguntado a la prensa, porque hay compañeros que han publicado que ese informe se va a publicar. Pero el informe no lo hemos visto. Digo, la reflexión es que estamos hablando de un supuesto informe de la UCO que no sabemos que existe, pero que sí da una pista de despegue a aquellos que quieren preguntar a Santos Cerdán y a que Santos Cerdán tenga que responder. Estoy de acuerdo con Díaz Ayuso en que no puede ser solo echar al gobierno. El Partido Popular tiene que tener un programa y cuando lo tiene o da algún síntoma de tener alguna propuesta, que le dure más de 5 minutos el mantenerla, ¿no? Y esto sería súper importante, porque claro, la legislatura empezó con un lema que era este gobierno es ilegítimo porque no ha sido el más votado el Partido Socialista, cosa que todos sabemos que es falso porque en España hay un Parlamento y se trata de hacer un pacto parlamentario, cosa que consiguió Pedro Sánchez en contra de lo que no consiguió Feijóo, y mira que lo intentó, incluso se presentó. Luego eso viró, esa posición del partido más votado viró hacia la amnistía también es ilegal y los jueces están siendo atacados. Y cuando eso acabó, esa influencia de la amnistía, etcétera, y el tema pasó a un segundo plano, evidentemente están en una oposición por inundación, ¿no? Y la inundación supone que se hable de diversas cosas que entre sí a veces no tienen nada que ver o que incluso ni siquiera han empezado a ser investigadas o que ni siquiera se conocen, como el último informe de la UCO, que es algo que ni los medios que están publicando parece ser que han visto porque todavía no existe. Es un informe que se va a trasladar, bueno, pues cuando se traslade, el que afecta a Santos Cerdán me refiero. Y si desgranamos la paja del trigo, yo lo que veo claramente es que hay indicios, evidentemente en el caso Koldo, que afectan a ciertas personas por cuestiones económicas, ¿no? Tenían un dinero que todavía no está del todo justificado, y que el exministro de Fomento evidentemente ayudó a colocar por el morro a una persona que no iba ni a trabajar. Y esas dos cosas las separaría de todas las causas de las que se habla y el Partido Popular habla, sugiriendo por inundación que como se habla de ciertas cosas es porque esto es un gobierno corrupto. Ojo con lo que... Dejadme acabar de contextualizar verdades. un poco todo esto, porque es verdad que este nombre de Santos Cerdán lleva martilleando en la actualidad muchos días. Aquí hemos sido cautos porque ese informe todavía no se ha hecho público, ni sabemos si va a existir. Algunos compañeros han dado algún titular, tal, bueno, todo hasta el momento, pero sí que es verdad que ya los propios protagonistas están hablando de este asunto. Ayer fue el propio Santos Cerdán que respondía a preguntas de compañeros, que decía él, pues sí que ha intercedido en contratos públicos, pero que duda que existe un informe de la UCO sobre él, como decíamos, han publicado algunos medios de comunicación. Admite el secretario de Organización del PSOE que ha hecho preguntas sobre obra pública, pero que eso no sería delito. Son mentiras. Y cuando salga ese supuesto informe de la UCO, lo desmontaremos uno a uno. Estaríamos hablando entonces de que se está produciendo una filtración de la UCO. O es una filtración o son invenciones de los periodistas. Como diputado de Navarra he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Y como coordinador territorial del Partido Socialista en el año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio. Ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Jesús. Yo aquí veo una diferencia, ¿no? Si preguntas por cómo va una obra, cómo está ejecutándose, en qué plazo acaba, bueno, está dentro de lo que un diputado puede preguntar por su territorio. Si la pregunta es a quién le adjudicas la obra, yo eso lo veo diferente. Y hay que esperar si en el informe Cerdán tiene un interés legítimo porque es la autovía de Navarra que si acaba en tal plazo o no, o si quiere que se le dé a una empresa concreta que ha salido ya que quizás esté pagando comisiones, ¿no? Yo creo que son dos temas muy diferentes y que es cuestión de días, espero que se sepa. Y luego otra cosa, a mí un secretario de organización hablando sobre constructoras no me gusta como concepto general. En los partidos la corrupción habitualmente ha ido por financiación a través de obras públicas. Claro, él no es un simple diputado de Navarra, es que es el 3 del PSOE. Y es el 3 y el que maneja todos los territorios, ¿no? Entonces, tiene un puesto que según lo que salga, podría, si el PSOE no es contundente con él, si Sánchez no lo marca y lo separa, igual no es un tema solo de él y hay que pensar que es un tema más de partido, ¿no? Entonces, sería interesante ver cómo se reacciona una vez salga el informe de la UCO. Yo me pregunto cómo podemos estar hablando de un informe que no sabemos si existe. Bueno, ha hablado él el primero. Claro, porque, él ha hablado fíjense ustedes cómo se hace. Alguien dice, hay un informe de la UCO que vamos a publicar y que dice esto y esto. Nadie lo ha visto, nadie sabe si existe, nadie. Pero la prensa le pregunta. Entonces él habla porque le ha preguntado a la prensa porque hay compañeros que han publicado que ese informe se va a publicar.
pero el informe no lo hemos visto. Digo, la reflexión es que estamos hablando de un supuesto informe de AUCO que no sabemos que existe, pero que sí da una pista de despegue a aquellos que quieren preguntar a Santos Cerdán y a que Santos Cerdán tenga que responder. Y defenderse, sí. Bueno, en primer lugar, filtraciones de este tipo son delito. María lo sabe seguramente mejor que yo. Segundo lugar. Sí, estamos pensando en la ilegalidad de las filtraciones. Yo me voy directa al calabeco. Se está creando un caldo de cultivo, un informe que no conocemos. Yo creo que cuando Santos Cerdán también responde de esta manera ante los compañeros en el Congreso es porque ha revisado sus conversaciones y porque ve que no ha influido en nada. Vamos, yo no respondería de otra forma si no tuviera bien claro que no ha influido. Tercero, en esta ciudad, en Madrid, donde estamos ahora, está llena de empresas que hacen lo que dicen, supuestamente el informe de AUCO ha hecho Santos Cerdán. Es decir, preguntar a diputados y miembros del Gobierno cómo va tal contrato, tal adjudicación. Se llama lobby, se paga muy bien. Esta ciudad está llena. Cuando hablamos de puertas giratorias, es exministros, exdiputados, excargos que pasan empresas y preguntan por este tipo de cosas. Cuando el problema no es de quien pregunta, sino del político. No, el problema es si ha habido alguna ilegalidad. Preguntar no es delito. Pero no, preguntar no, pero interferir sí. Y él es un diputado, no es el empresario, es un diputado. Pero si está lleno, se hace a diario. Se hace a diario y lo hacen empresas que ganan mucho dinero. Una cosa es que una empresa se interese y otra cosa es que un diputado tercie con un ministerio, que es lo que hacen a diario. Sobre el tema si hay un informe, sí que hay un informe. O sea, yo creo que se sabe que hay un informe y que va a salir. María, ¿qué sabemos el contenido del informe? Porque informes de la AUCO hay muchísimos. No, vamos a ver. El contenido de este informe que supuestamente vamos a conocer y que ya se ha filtrado. No, supuestamente vamos a conocer, no, es que va a haber informe. Y va a haber informe por una razón elemental. Hay un juez del Tribunal Supremo que ha encargado un informe sobre los mensajes hallados en el móvil de Koldo en los que se habla de Santos Cerdán. Mensajes que también se intercambió con el empresario Víctor de Aldama y que apuntarían, según ellos, es decir, dejémoslo en términos de pura suposición, a que existía un cupo vasco-navarro de adjudicación de obras del que se encargaría Santos Cerdán. Yo es que prefiero esperar a ver el informe de la AUCO para hablar de él. Ese informe va a existir seguro, porque lo ha encargado el instructor de una causa que se tramita ni más ni menos que el Tribunal Supremo. Pero a día de hoy, alguno de los que no estamos es una en la suposición, mesa, el informe existirá. A día de hoy, algunos de los que estamos en la mesa, ¿tenemos alguna información de lo que incluye ese informe de la AUCO? Bueno, tenemos las impresiones que existe entre las partes del procedimiento sobre lo que puede contener ese informe. Pero tenemos la información de lo que contiene. Y de todas contiene. maneras yo creo, no está ese informe, no se ha entregado todavía en el Tribunal Supremo. Yo creo que ayer no estuvo en su mejor día ni con las expresiones más afortunadas el propio señor Cerdán, porque si os fijáis lo que dice, aparte de lo que comentaba Jesús de yo llamo para interesarme por las obras, que ya tiene... Es una especie de poner la venda antes que la herida, cuando dice, cuando salga el informe lo desmontaremos uno a uno. Creo que el propio secretario general, el secretario de Organización del PSOE, sabe que va a haber un informe y que va a tener que desmontar algo, porque si no, no se expresa en esos términos. Por ir más allá, lo escuchábamos hace un momento, posicionamiento muy claro del presidente del Gobierno respecto a Santos Cerdán esta mañana en el Congreso. Javi. Cerrada que ha hecho el presidente del Gobierno después de que a colación sacara el líder de los populares el caso de Santos Cerdán por esa presunta implicación en ese informe de la AUCO, casos de corrupción. Ha dicho Feijóo que además ha dicho si avala la gestión de Santos Cerdán. Le ha preguntado al presidente del Gobierno que cierra filas en torno al número 2. Ha acusado a Feijóo de difamar al secretario de la organización del PSOE y además ha dicho que es una persona honesta. Para lo que hemos quedado, señor Feijóo, usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas. Y lo hace además una persona que se puso al frente del Partido Popular para tapar la corrupción de la señora Ayuso. Bueno, Fernando, no sé qué te parecen estas palabras del presidente, parlamentaria, contundentes en defensa de lo que llama, le define como persona honesta. Sí, una defensa cerrada de una persona muy importante en el equipo de Pedro Sánchez. Y que yo creo que, insisto, que se han estudiado bien esos mensajes o supuestos mensajes que habría intercambiado con algún miembro del Gobierno, con algún adjudicatario. Yo creo que esto es importante porque hasta ayer yo había consultado a agentes del PSOE y nadie ponía la mano en el fuego por Cerdán. Las palabras de Cerdán ayer marcan un impasse y un punto de inflexión
y las de Sánchez hoy yo creo que cambian todo. Ahora el PSOE sí hace una defensa cerrada de Santos Cerdán. No, Montero puso la mano en el fuego por él, también. Por su jefe de gabinete. Y por su jefe de gabinete también. Bueno, en cualquier caso... Defensa ha habido hasta ahora, no sé si cerrada o abierta, pero defensa ha habido. La política, la utilización de la política de ciertas causas judiciales va por delante de las propias causas judiciales, ¿no? Entonces igual habría que echar un poco el freno, lo digo porque, por ejemplo, recientemente la Audiencia Nacional ha frenado algunas informaciones y declaraciones, por ejemplo, sobre el caso de Air Europa, ¿no? Le ha dicho al juez Peinado, oiga, que usted no puede, por ejemplo, investigar esto. Lo digo porque esa inundación nos lleva a convertir en tema de conversación y gran escándalo lo que todavía ni siquiera está en negro sobre el blanco. Es que opinar sobre este asunto y si es corrupción o no resulta realmente muy complejo. Es como opinar sobre la existencia de Dios. Bueno, pues hay gente que dice que existe, incluso hay gente que dice que se le han aparecido a algunas personas, pero eso ¿cómo se puede contrastar? ¿Qué mensajes son? ¿En qué contexto? ¿En qué entorno está ese informe? ¿Y qué conclusión lleva ese informe? Por cierto, las conclusiones que hace la UCO tampoco son antes de decir esto definitivas. ante todas las cámaras, ¿no? Preguntará sobre el asunto. Igual, Marc, él sabe el informe, ¿no? El presidente del gobierno igual ha visto... No digo eso. No lo puedes saber. Cuando está ahí, antes de decir esas palabras tan contundentes en sede parlamentaria... Claro, porque una vez la acusación está hecha en público, ¿no? Y hay una operación para decir el gobierno es corrupto por muchas cosas, ¿no? Por cualquier cosa, por muchas cosas, por cualquier informe, que yo lo que digo es que vamos a ver si es corrupto en función de qué y con qué pruebas. Pero bueno, cuando es todo, yo creo que es verdad que el gobierno, igual que la semana pasada, se vio obligado a entrar en temas y a defender el tema de los WhatsApps y tal. Al final la agenda, muchas veces política, acaba siendo marcada por asuntos que ni son delito, seguramente, y que son publicaciones que pueden ser cotilleos o no, pero creo que se ve obligado, evidentemente, a salir a ver si son delito, hablar. que se conozca el informe. Vamos a esperar, efectivamente. Aquí, yo sí que quiero ver que puede presentar el gobierno haber visto el informe de la UCO. No sería tan loco, es más fácil que tenga acceso él a que tengamos nosotros, ¿no? Acceso. Entonces, cuando él ha salido tan... No sería lo correcto, ¿eh? No, o sea, la policía judicial, la policía judicial trabaja para el juez, no trabaja para el gobierno. Pero cuando el presidente del gobierno sale tan cerrando filas con un señor que sabe investigado por la UCO... a los datos rigurosos, bueno, esperemos pero entonces, cuando salga el informe, o el presidente se fía plenamente de Cerdán, igual se fía plenamente de él, entonces hay una quiebra de confianza si luego sale, o realmente ha visto el informe y le quita importancia. Pero si no, a mí, como bien decía Fernando, llegaban dudas del PSOE sobre su número 3. Que el presidente ahora lo apoye tan taxativamente, o es una estrategia para cuando venga a hablar de, no, estos son los jueces o lo que sea, o ve realmente es que pone la mano en fuego por él. O está esperando a que le acusen de algo. Claro, no habría salido así el presidente tan rotundo, no habría salido. Una cosa es el run y las publicaciones, y otra cosa es la acusación. Vamos a esperar, yo estoy con María, a tener datos fiables, sobre todo a ver ese supuesto informe de la UCO, que de momento y sobre todo, no Silvia, conocemos. Es que